Raanan Reine es un historiador israelí, está a cargo de una cátedra de historia española y latinoamericana, fue vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, ha escrito muchos libros de los cuales hemos hablado con él, entre ellos la historia que une el peronismo con los judíos, los árabes con el peronismo, y en este caso se está presentando un nuevo libro, se llama Cachiporras contra Tacuara, y es justamente la historia de los grupos de autodefensa judíos en América del Sur, en este caso concentrados en Argentina y Uruguay, pero los hubo en otros países, y con él vamos a charlar sobre esto. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda. Shalom, Daniel. Bien. ¿Este libro es consecuencia continuación de tu investigación de los judíos con el peronismo o viene de otro interés respecto de la misma época? Viene de otro interés. De hecho, tiene sus raíces en el libro publicado hace muchos años ya y titulado Argentina, Israel y los judíos. En aquel libro estudié por vez primera el impacto del secuestro de Adolf Eichmann en Buenos Aires en mayo de 1960 sobre las relaciones bilaterales Argentina-Israel y sobre la comunidad judía en Argentina o en general sobre los judíos de los argentinos de origen judío, perdón. En aquel momento, cuando estaba trabajando en distintos archivos, vi algunas referencias así en breve acerca de grupos de autodefensa judía que se formaron a raíz de la ola de antisemitismo que siguió el secuestro de Adolf Eichmann. Intenté hablar con distinta gente que participaba en las actividades de la autodefensa o ex shlichim enviados desde Israel que estaban trabajando en Argentina en aquellos años, pero en aquel momento casi nadie tenía interés en conversar conmigo, supuestamente para no dañar, entre comillas, las relaciones entre Argentina e Israel o para no poner en peligro la comunidad judía en Argentina. Recién en los últimos pocos años, más y más gente estaba dispuesta a conversar conmigo, a dar su testimonio, ex militantes en los grupos de autodefensa, diplomáticos veteranos, ex funcionarios de la agencia judía y algunos ex agentes del Mossad. Estos integrantes de los grupos de autodefensa, ¿de qué manera se fueron nucleando? ¿Quién fue o cómo se armó la logística para conformar un único grupo? Digo porque uno podría tener la intención de juntarse con amigos, con conocidos, con gente de las instituciones, pero seguramente tuvo un cuerpo orgánico. ¿Cómo se organizó y quién lo organizó? Sí, es una pregunta excelente. De hecho, tenemos iniciativas espontáneas de autodefensa judía ya desde los años 30. El propio Jacobo Timerman en su libro se refiere a grupos del Hashomer que salen a pelear con los matones de los grupos de la extrema derecha, los nacionalistas de extrema derecha. Sin embargo, a partir del año 60, podemos hablar de un fenómeno nuevo, sobre todo por el involucramiento del Estado de Israel a través de sus diplomáticos en las embajadas, a través de los enviados de los movimientos kibutzianos y a través de agentes del Mossad. Y entonces empezaron con entrenamientos de grupos, sobre todo de jóvenes de los movimientos jaluzianos, en distintos lugares. Creo que en parte no se puede hablar de una organización única porque los distintos grupos en el interior del país tenían obviamente sus lazos con Buenos Aires, pero la dinámica a menudo tenía que ver con incidentes locales, con lo particular de cada ciudad o provincia. Sin embargo, sí, tenían una estructura bien clara, tenían un brazo de operaciones, otro brazo de inteligencia para juntar información acerca de
distintas actividades o la posibilidad de algún ataque en contra de instituciones judías o individuos judíos. Estamos hablando de Tacuara. ¿Cuál era la ideología de Tacuara? ¿Quiénes conformaban Tacuara? Y también tenemos que hablar de la fuerza de seguridad, porque de haber sido, de haber existido condiciones normales, la lógica es que la comunidad judía hubiera pedido la asistencia de las fuerzas de seguridad y del Estado para defenderse. ¿Cómo eran las fuerzas de seguridad y quién era Tacuara? Sí, es cierto, y efectivamente son dos preguntas distintas. Los jóvenes de Tacuara, sobre todo de familias de clase media alta o directamente de familias aristócratas, estaban peleando a partir de la segunda mitad de los años 50 a favor de la educación católica, las universidades privadas católicas, con todo tipo de expresiones antisemitas. Sin embargo, a partir del año 60 y del secuestro del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, mucha de la retórica tenía que ver con la supuesta doble lealtad de los argentinos de origen judío, que en casos de, digamos, de una crisis tipo el secuestro de Eichmann y su impacto sobre las relaciones bilaterales Argentina-Israel, optan siempre por Israel, por el judaísmo internacional, por el sionismo y no por la patria argentina. Muchos de los militantes de Tacuara insistían una y otra vez que no eran antisemitas, sino que eran antisionistas por las actividades del sionismo, es decir, del Estado de Israel en la Argentina, y también participaron en la distribución, digamos, de todo tipo de mitos acerca de una conspiración sionista para apoderarse de una parte de la Argentina, de la Patagonia, El etc. plan No Andinia. estamos, exacto, no estamos hablando de un grupo muy numeroso. Estamos hablando de algunos pocos cientos de activistas o militantes en Tacuara. Sin embargo, tenían su impacto en las Fuerzas Armadas, en la policía, en algunos círculos intelectuales. Tenían al padre Julio Mendiel como un inspirador, ¿no? Una fuente de inspiración para sus actividades. En la colectividad judía en la Argentina, la retórica de Tacuara y algunas actividades, algunos incidentes muy violentos, como el caso de la estudiante Graciela Sirota, tenían un impacto mayor y provocaron casi un pánico entre ciertos círculos de la colectividad judía y también aquí en Israel muchos dirigentes del movimiento kibutziano, ex dirigentes de las rebeliones en los guetos en Europa o partisanos que lucharon en contra de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pensaban que era posible una segunda Shoah en Argentina y por eso tenían el deber de formar grupos de autodefensa y así asegurar a las instituciones judías y a los individuos de la colectividad. Estamos hablando con el historiador Ranan Rein. Mencionabas que Tacuara eran unos pocos cientos. ¿Se sabe qué número llegó a tener este grupo de autodefensa judío? ¿Qué cantidad de personas la formaron? No, intento especular en el libro acerca del número. Yo calculo que si nos referimos a todo el periodo que estoy analizando, es decir, entre el año 1960 y mediados de los años 70, estamos hablando de miles de jóvenes judíos que pasaban, que participaban en distintas actividades. Algunos estaban asociados con estos grupos por un periodo más breve, otros
por un periodo más largo, pero en total estamos hablando de miles de jóvenes. De hecho, hay, digamos, dos generaciones de judíos en Argentina y en Uruguay que de algún modo estaban involucrados y bajo el impacto de la ola del antisemitismo por un lado y de la reacción por parte de la comunidad judía expresada en los grupos de autodefensa. Mencionás en el libro, Ranán, que se produce una fusión muy extraña, que es que muchos de estos jóvenes terminan migrando hacia grupos ilegales, grupos terroristas, movimientos como el ERP o Montoneros, y se encuentran allí con ex integrantes de Tacuara, conforman un mismo grupo. No hablamos de muchos jóvenes judíos, pero algunos sí, en algún momento pasaron a los movimientos guerrilleros, a los montoneros, ERP y otras organizaciones. En parte eso tenía que ver con este conflicto interno. Tenemos que luchar nada más por una causa étnica, es decir, una causa judía contra los antisemitas, o tenemos que luchar también por una sociedad argentina más pluralista, más democrática, más incluyente. Los enviados de los movimientos kibutzianos, los diplomáticos israelíes, los ex agentes del Mossad o los funcionarios de la agencia judía tenían su interés en cultivar, en patrocinar, si quieres, nada más una lucha en defensa de los judíos, a favor de la causa judía. Pero algunos que vinieron del sionismo socialista tenían también este sentido de deber hacia la sociedad argentina y estaban buscando vías para luchar por una Argentina más pluralista, más incluyente. Por parte de las organizaciones guerrilleras, estos jóvenes eran muy buscados, digamos, en el sentido de que venían ya con algún entrenamiento, a menudo sabían el uso de distintas armas y además muchos venían con algunos conocimientos ideológicos de pensadores socialistas judíos y no judíos, de Borjo por un lado, de Marx por otro lado, de Moisés Hess por un lado y de Engels por otro lado. Mientras que la mayoría de los jóvenes argentinos no judíos que entraron en las filas de estos movimientos tenían la voluntad de participar en una lucha armada, pero muy poca práctica tenían. Así que los dirigentes del ERP, de los montoneros, sí tenían interés en estos jóvenes judíos. Me imagino, recién mencionabas el periodo histórico de los años 60 y mediados de los 70, que estos grupos llegan operativos hasta el golpe militar del año 76. ¿Por qué razón se disuelven? Sí, es cierto para Uruguay y Chile en el año 73, para Argentina en el 76. Ni el establishment de la comunidad judía ni las autoridades israelíes podían permitirse este peligro de entrar en conflicto con los nuevos gobernantes militares que querían el monopolio del uso de las armas y con todos estos conceptos acerca de subversivos de todo tipo, una actividad semiclandestina como la de los grupos de autodefensa podía poner en peligro no solamente los individuos involucrados, sino a toda la comunidad judía. Y por lo tanto, de hecho, mucha de esta actividad está paralizada. Hay algunos que participan en el, digamos, rescate o en la evacuación de algunos militantes de izquierda no judía
que tienen su vida en peligro. Pero aparte de eso, recién con la vuelta de la democracia, vemos una nueva etapa de autodefensa judía en Argentina y Uruguay. Esa era la última pregunta que te iba a hacer justamente, porque hoy, y lamentablemente, el antisemitismo está, no digo resurgiendo porque nunca desapareció, pero está sí aumentando. También quienes vamos asiduamente a cualquier institución judía sabemos que aparte de las custodias habituales que los grupos o que las fuerzas de seguridad imponen, también hay siempre grupos de control o de, yo no sé si se llama autodefensa, judíos. ¿Qué diferencia hay entre aquellos y estos? Porque entiendo que esos eran ilegales y hoy, digamos, de alguna manera, seguramente en tiempos de democracia, la estructura debe ser distinta. Sí, es una etapa distinta en la historia de la autodefensa judía en Sudamérica. Ya no hablamos de la participación voluntaria de tanta gente joven, estamos hablando de un número más pequeño, pero gente mejor entrenada y con el reconocimiento o conocimiento de las autoridades nacionales y tampoco el involucramiento del Estado de Israel en los últimos años es lo mismo como en los años 60 y 70. En aquella época, en los 60 y 70, las actividades de autodefensa judía tienen que verse en parte en el contexto de una creciente legitimidad que se dio al uso de la violencia para promover ciertos fines políticos. Esto se vio en todos los sectores de la sociedad argentina. Hoy en día el contexto nacional e internacional es muy distinto, los grupos son más reducidos y además yo como historiador prefiero dedicarme a periodos anteriores y no a lo que sucede en los últimos años. Bien, hasta allí. ¿Ya está disponible entonces el libro aquí en la República Argentina, en Uruguay, en Latinoamérica? Es cierto, está en todas las librerías, el libro está publicado por Sudamericana y dentro de pocas semanas voy a llegar a Buenos Aires para realizar una serie de presentaciones. Bueno, seguramente vamos a tratar de tenerlo aquí en el estudio o por lo menos encontrarlo en alguna de ellas para seguir charlando. Le mandamos un abrazo muy grande. Gracias, Dani. Raanan Rein, historiador, catedrático, escribió este libro que es muy muy interesante y en lo personal es una historia que conocí de refilón porque yo era más chico, ya digamos en el año 76 cuando el golpe militar yo tenía 12 años, o sea no tenía conocimiento, pero sí uno escuchaba las historias de la generación anterior, de la gente más grande, que te decía, y nos teníamos que organizar para defender el templo, la escuela, porque venían a atacar a los chicos a la salida, porque te ponían por ahí una bomba en la puerta del templo. Todavía no había sucedido lo que después sucedió, los pilotes, la policía apostaba en casi todas las instituciones, pero bueno, era un tiempo muy difícil. Me preguntabas acá, Ale me preguntaba si podían existir hoy, lo que pasa es que ese grupo, hoy la gente tiene de 70 años para arriba. Estamos hablando, yo voy a cumplir 60 y era un niño, estamos hablando de gente que está entre los 70 y los 80 años y está. Entonces ya esos grupos, con la llegada de la democracia, desaparecieron. No, ahí lo respondió justo en la última pregunta. Por eso no le hice la pregunta porque sí, lo no, dijo. no, pero es interesante saber un poquitito de esta historia. Aparte, cómo, a ver, no le pusieron un nombre en hebreo, pusieron Tacuara. Es decir, No, Tacuara era el grupo antisemita. Claro, el antisemita contra ellos. Bueno, estaban los tupamaros en... Sí, también. Digamos, había nombres muy como, digamos, autóctonos. Pero lo más lindo, lo interesante de esto es cómo la gente se puede llegar a organizar para defensa de su propio pueblo, o por lo menos para controlar a la gente que tiene, en este caso acá, que estaba en Argentina y que necesitaba quizás de un medio, de alguien que por lo menos podría controlar el antisemitismo en los grupos internos, ¿no? No, a mí lo que más me preocupa cuando pienso en esta historia es la ausencia de Estado, porque, digamos, a cualquier argentino quien tiene la obligación de defenderlo es el Estado. O sea, no hay ninguna razón porque por ser judío, musulmán o lo que fueras, te tengas que cuidar a vos mismo porque si no nadie te cuida. Ahora,
En ese tiempo, estamos hablando de los años 60, eran tiempos muy violentos en general, en la Argentina, en el mundo. La violencia estaba más naturalizada que hoy. Hoy no se espanta la idea de que grupos puedan hacer cualquier cosa y nadie intervenga, y que te tengas que organizar para tu propia supervivencia. No te digo que no sucede, pero no es tan normal. Yo recuerdo hace algunos años, viste que la vida es antes y después de la pandemia. O sea, yo no sé si fue antes de la pandemia. Sí, sí. Hubo un acto por la independencia de Israel en una avenida, vino una patota, salieron de un subte, quisieron ir a pegarle a los que estaban en el acto, salieron los muchachos paisanos, le pegaron para que tengan y para que guarden y se fueron corriendo. O sea, vos decís, ¿es lo mismo que antes? No, porque hoy esa gente trabaja en coordinación con las fuerzas de seguridad. O sea, cualquier chico o chica que hoy cuide su institución, cuide una escuela, no es ajeno al oficial o al policía que está también trabajando. El patrullero pasa, hablan, saben lo que va a hacer. O sea, ¿se entiende? Es una cosa totalmente distinta, lo cual no quita que sea una vergüenza que vos te tengas que defender solo porque te da miedo de que no te defiendan.